tiene en su casa, artistas y más. La pelu de Iván, que está Malasaña, barrio loco y de gente sin par. La pelu de Iván, siempre invitada a tu melena o tu boda de Vidal. No te... beber birras y también hablar. En la pelu de Iván, donde el rock tiene su casa, artistas y más. En la pelu de Iván, que está Malasaña, barrio loco y de gente sin par. En la pelu de Iván, siempre invitada a tu melena o tu boda de Vidal. No te cortes, no te cortes con para cortar, no te cortes, habla de lo que quieras y te va a dar igual. No te cortes con ella, que estoy yo para cortar. No te cortes, habla de lo que quieras y te va a dar igual. Hombre, Carlos Buenas. Y Javier. Hola Iván, ¿qué tal? Peñafiel. Aquí Sí, estamos. Del supergrupo Totem. Sí, Súper, súper, sí. de los años Que ya nos 80. toca. Sí, ahora tengo un mes ahí, cada mes que venís, me claro viene muy que bien. Pues nada, ¿cuánto tiempo? ¿Y qué tal los viajes y esas cosas? Pues muy bien. Qué Estamos guay. ahí. ¿Y con quién empiezo un poco con el pelo? Ah, conmigo. Vale, Conmigo. guay. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tienes ahí? Pues mira, esto es un detalle que te hemos traído, Qué que bien. es uno de los últimos discos Guau, que hemos muchas hecho, gracias, me ¿sabes? encantan Una tarjetita también. Vale. De regalo, ¿sabes? Ahora decimos ahí el Instagram. Ujú. Y yo tengo ahí mi colección, le voy a poner ahí, luego me lo firmas por aquí dentro. Sí, Va, sí, de sí. lujo, me encanta. Pues nada, Muy amables. muchísimas Pues nos gracias. vamos a ir para la sillita. Perfecto. ¿Quién eres primero tú? Yo soy el primero. Vale. Aquí el señor. Yo me quedo ahí. A ti te dejamos aquí, charlamos ahí los tres, vamos para allá. Muchísimas gracias. Estupendo. ¿Y cómo...? Sí, dámela. Me quito las ¿Y saludos, cómo os da por empezar a tocar tan jóvenes? ¿En los años 80? Bueno, ya? pues un poco Ponte. a lo tonto, como se suele decir, ¿no? Porque nos gustaba mucho la música, escuchábamos muchísima música desde muy jovencitos y, bueno, pues un día decidimos empezar a ahorrar un poquito de dinero y comprar instrumentos Ujú. y decidir a ver si podíamos formar una Pero banda. en esa época fuisteis listos, porque era mejor iros tan chavales a tocar que ir al bar, que al final todos mis amigos se lo gastaban todo en el bar. No, Pero la verdad que vosotros ahí en el siempre estudio mejor, ¿no? hemos estado invirtiendo en instrumentos y en lo que había entonces, que era pues hacer maquetas en estudios de grabación. Pero bueno, eso vino posterior, porque al principio, que no teníamos ni idea de tocar, empezamos a apuntarnos a festivales, a concursos, concursos sobre todo de música, y a raíz de aquello fue cuando ya empezó la cosa a funcionar, y además de sopetón, o sea, es que no lo esperábamos, porque uno de los primeros que nos apuntamos nos quedamos entre los 10 primeros, y el segundo, que fue el de la Diputación Provincial de Madrid, ahí nos quedamos los segundos a un punto de los primeros. Y encima la gran final fue la Plaza de Toros de las Ventas. Y por ejemplo, en el Rock Villa de Madrid, En el Rock Villa de Madrid, ahí nos presentamos y estuvimos entre los 10 primeros. pero ahí fue antes de Ese que fue llegara antes. a Alaska, que ganó, luego fue después lo de Alaska, ¿no? Vosotros no Sí, es que fuisteis mucho- antes. Sí, quizás, bueno, Alaska ya, como Alaska a lo mejor todavía no funcionaba. O porque Loquillo, ¿no? Pero todos estos artistas, grandes artistas que se han consagrado mucho después, estuvieron en el concurso de la Diputación nuestra. Muy bien. Ahí fueron muchísimos grupos. Estaban los Nikis, estaba el Aviador Dro, había los Elegantes, había muchísimos grupos que luego ya pues saltaron a la fama, ¿no? Qué bien. Uh-huh. Carlos, y por ejemplo, para promocionar un poco vuestra música, estáis sacando canciones constantemente. Por ejemplo, habéis sacado una que la subís a internet, en Instagram, ¿cómo estáis? Sí, en Instagram sacamos muchísimas canciones. Tenemos el nombre de Instagram que es Totem Perfil Oficial, también por Carlos Javier Peñacova. Estamos, Mira, díselo ahí a los perfecto. telespectadores. Pues, Instagram.
Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Spotify, estamos en BitClub, estamos en muchos sitios dentro de la red. Y sobre todo en YouTube. En YouTube tenemos muchísimos vídeos subidos. Sí. Hemos hecho muchísimos. ¿Cómo se llama el canal, más o menos? Pues igual, Totem, Vale. Carlos, Javier Peñacova. Vale. Entonces, Totem es un grupo un poco de culto, ¿no? Y es un grupo que lleváis toda la vida, de los años Empezamos 79, 80. realmente empezamos no como Totem en el año 79, pero en el 80 fue cuando irrumpimos en lo que es la movida madrileña, que fue cuando nos empezamos a apuntar a estos concursos. Toma ya. Y resulta que vosotros, desde Boadilla del Monte, os apuntáis al concurso de Madrid porque sois ahí. Sí, y era complicado. Porque allí no había tampoco ni mucha teníamos cultura. coche, ni teníamos... Los autobuses eran muy escasos, o sea que bajar a Madrid era bastante lío. Wow. Pero aún así, que pues, todo lo que era la movida en sí estaba en Madrid y había que ir a Madrid como fuera. Claro. Tuvimos la gran suerte cuando ganamos el segundo puesto en el concurso de la Diputación, de conocer a un locutor de radio muy famoso de aquella época, de Radio España, ¿Así? que sí, se llamaba Gonzalo Garrido, Toma. que nos lo encontramos precisamente en las oficinas de la CBS, porque nos llamó la CBS para hacer un disco de los tres Los primeros jorobes. puestos. Sí, pero luego no hicieron nada. Pero bueno. Bueno, pero llamaron, por lo menos te da sí. emoción para seguir. Dices, mira, voy a tirar para adelante. Hombre, y tanta emoción. Nos tuvieron ahí como 1 hora esperando para que nos atendiera el alto ejecutivo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que nos puso, nada más llegar, dijo, mira, es que estamos haciendo un producto muy bueno, a ver qué os parece y tal. Y resulta que nos puso a Antonio Flores, el primer disco de... Anda. Sí. Joder, Él claro. no dudaría, que de vez en Ostras. cuando también lo cantamos nosotros en directo. ¿Ah, Y sí? nos lo puso, fíjate, ¿qué os parece esto y tal? Digo, pues sí, suena Como un muy temazo, bien. y tal. ¿no? Hombre, fíjate, que se hizo un icono de la Sí. música, ¿no? Pues vimos el nacimiento, digamos, de Antonio, ¿no? Pues a raíz de aquello, Gonzalo pues empezó a solicitarnos maquetas, que no sabíamos ni que era una maqueta, pero dedujimos que tenía que ser una grabación un poco más seria, entonces fuimos a un estudio de grabación. ¿Y qué te llevaste? ¿La maqueta de Belén? Bueno, pues prácticamente es que no sabíamos lo que era una maqueta, de verdad que Joder, no sabíamos lo que era. Nos íbamos... La primera vez que fuimos a un estudio, yo me acuerdo que era como ir a la película La Guerra de las Galaxias, Toma y así ya. un montón de, claro, una mesa enorme llena de botones, digo, Wow. y esto, pues, digo, pues sí, yo creo que con uno que sea volumen para arriba y para abajo ya vale, ¿no? Madre no mía. los 100 que había ahí, ¿sabes? Y bueno, y empezamos a grabar y la verdad es que fue fascinante, porque además nos ayudó pues unos amigos nuestros que tenían ese estudio, que pertenecían a un grupo de aquella época que se llamaba Nuestro Pequeño Mundo, que era un estilo de mocedades. ¡Hala! Y bueno, congeniamos muy bien, y Juan Ignacio Cuadrado Bueno, que era el que nos producía las maquetas, como era un grupo vocal, pues nos empezó a ayudar a meter coros y a meter arreglos y a meter muchas cosas en nuestras grabaciones, y nos abrió un mundo nuevo, ¿eh? Joder. Sí. Y además nosotros venimos muy influenciados de la música americana, tipo Eagles, Poco, ¿sabes? Y a mí que me gusta mucho el AOR, que es Journey. Journey. Con- Steve Perry, por Dios, Ojo, para mí es que- mi ídolo. ¿a que sí? Steve Perry, madre mía. No, es que Sí, el otro sí. día venía escuchándolo y digo, joder, es que la voz... Luego cuando él lo dejó, cogieron Sí. a un chino que Sí. hacía karaoke y tenía la Sí. voz impresionante. Le llamó Y- Jonathan Kane, Qué que es el fuerte. teclista, se puso en contacto con él para reemplazarle. Y luego Survivor, que se hizo muy famosa con lo de Survivor, Rocky, pero que era un grupazo La Real impresionante. Speedwagon, Chicago, Peter Cetera, David ya, Foster, o sea, ay, madre mía, Esas eran tus influencias. todas. Qué bueno, para mí me gusta mucho Sí, ese sí, estilo sí. de música. Que cuando éramos heavy parecía como para más gente, era más blandengle, Sí, pero como sí, decía sí. el Fari, pero era un musicón. Mira, para que hagas una idea, Toto, que Sí. para nosotros es la referencia, Además que hace versiones de Toto. Hold the Line. Joder. Hicimos el Hold the Line. Qué bueno. Pues Y ese- Toto grabaron, pero grabaron ellos, Sí. físicamente, el Thriller de Michael Jackson. ¿No jorobes eso? Sí, porque eran los mejores músicos de aquella época. Es Y- que Toto se formó como una banda de Ah. músicos profesionales, músicos Ah. de estudio, entonces se conocieron de esa manera y formaron ese grupo.
Y las malas lenguas dicen que toto viene de todo, que significa que saben tocar todo. Y efectivamente, es que es cualquier cosa que se proponga. Profesionales que se juntaron y montaron un grupo. Además, se nota el nivel de la música que tienen. Steve Lukather está considerado como el mejor guitarrista del mundo. Uno de ellos, sí. Y lo pude ver en directo hace un par de años. Luego, por ejemplo, en el Jardín Botánico, ¿sí? casi. Wow, y Foreigner moraba. Igual, Foreigner, sí, Survivors. Es que hay muchísimos grupos americanos que van en esta Javier, línea. ¿y a ti que la misma música, como sois hermanos? Pues sí, hemos oído lo mismo. Compartimos. Bueno, y hemos oído mucha música clásica porque a mi padre le gustaba mucho y siempre teníamos música clásica, ópera, teníamos ahí en casa. Entonces, por eso nos gusta mucho el tema melódico también. Qué bueno, pero por ejemplo, ¿te gusta tanto como a él o Foreigner? Sí. Y sobre todo lo que te digo, los Eagles, poco. Yo soy más así música más americana, más tipo tirando un poquito a country. Bueno, es un poco más antiguo que ya el AOR, ¿no? Sí. Es un poco antes. Pero vamos, mucha influencia americana, sí, y de los años 90. Qué bueno. También estuvimos ahí en Estados Unidos una temporada y vimos grupos increíbles tocar allí. Hasta América, ¿no? ¿Te acuerdas del grupo América? Sí, hombre, me encantaba. Claro, pues eso los hemos visto no, tocar. es que, a ver, el rock es americano. Claro, aquí la música, el rock no, aquí es el flamenco, allí es el rock americano. Yo la última vez que fui a Miami, vas andando y te encuentras con una banda impresionante, gratis, sin lo pagar. Hacen igual. Lo hacen igual que los grupos. Pero brutal, unos músicos ahí. Iba por Miami, por la playa, en todos los lados tocando a la gente. Y eso, claro, aquí, pues, si no. Aquí hacen pocas cosas así, ¿no? Gratis. Aquí ahora los grupos los cobran para tocar en las salas. Sí, es verdad. Antes era al revés. Sí. Estamos. ¿Y cómo lleváis eso? Bueno, vosotros hacéis un circuito más porque tú eres teniente coronel. Sí, ahora estoy retirado, pero vamos, teniente coronel de la Armada. Me retiré hace un mes. O sea, que ahí tocar en los barcos mola más, ¿no? Pues no sé, porque se puede hundir y acaba como en el Titanic y da un poco de miedo. No, tocamos en clubes sociales que tiene la Armada por toda España. Lo que me gusta que tienes ahí un circuito que todo el circuito del rock están siempre los mismos, está muy explotado, pero el circuito tuyo que te has metido ahí en un circuito que bueno, te habrán copiado otros grupos de la Armada y estarán ahí haciendo competencia. Pero de los primeros eras tú, que tuvo la idea para hacer eso. Sí, se puede decir que sí. Somos originarios, sí. Sois de los pioneros. Hombre. Y además que resultan buenos conciertos cada vez que vamos. Qué bueno. Vamos, de hecho, por eso repetimos muchas veces en los mismos sitios. Jolín, qué guay. Y, a ver, has dicho de la movida madrileña, que a mí me interesa y me encanta. Y entonces, ¿quién era más marchoso en esa época, tú o tú? Sí, es que no éramos nada marchosos. Nos gustaba mucho la música y pasaba mucho tiempo ensayando. Pero vosotros habéis tocado en el Rocola y habéis estado en esa época. Mucho. Jolín. ¿Alguna anécdota? Pues, hombre, lo que te comentábamos antes, que grabamos una de las maquetas con el productor de Los Secretos, el que hizo el Déjame. Sí, Juan Luis Izaguirre. Y tenéis una canción que tocáis de Álvaro Urquijo, ¿no? Con Álvaro Urquijo hicimos una canción nuestra. De Los Secretos. No, una canción nuestra. Él colaboró con nosotros, sí. Sí, pero él es de Los Secretos. Él es el cantante de Los Secretos. Vamos, es el líder de Los Secretos. Es que mantenemos bastante amistad con ellos, bueno, salvando un poco las distancias, ¿no? Pero los conocemos desde los años 80, cuando era el grupo original, formado por los tres hermanos. Y de hecho estuvieron en casa una vez, en nuestra casa, para ensayar. Vamos, cambió una generación también ellos. Es que hemos tocado con ellos un par de veces. Y con el hermano, Javier. También, que estaban en la banda original, también hemos tocado en directo, hemos hecho colaboraciones. Jolín. ¿Y qué más grupos? Porque claro. Pues de aquella época, Mamá, por ejemplo, era otro grupo que nos gustaba mucho y que tocábamos bastante a menudo. Hemos tocado con ellos así recientemente también, bueno, en los últimos años. Y por ejemplo, estuviste teloneando a Miguel Ríos sin tener ni idea. Eso fue en el concurso de la Diputación, que fue al final, el final de fiesta, digamos, del concurso salió él como superestrella invitada. ¡Ostras! O sea que compartimos escenario con él de forma indirecta, pero... Tan jóvenes y poder tener el placer de poder estar con Miguel Ríos. ¿Y habéis vuelto a chocar con él? No. ¿Coincidir?
Hombre, ¿te acuerdas cuando tocamos? No ha llegado el caso, pero Pues nunca sí, se sabe. hubiera estado bien, sí, haberlo recordado. Nunca se sabe. Ujú. Y entonces, por ejemplo, de promocionar como vuestras canciones que ponéis en internet, ya no se lleva lo de los discos, ¿no? No. Eso ya no se hace. A ver, todavía se editan discos en vinilo, pero es para coleccionistas Ah. y, claro, gente un poco más selecta, digamos. Ahora todos son descargas, todo es internet. ¿Y absolutamente cómo os todo. dio por la música? Pues un poco lo que dijo mi hermano, porque empezamos escuchando música desde que nacimos, prácticamente, porque mi padre era un forofo de la ópera y estaba todo el día poniendo ópera en casa. Y entonces yo lo primero que empecé a cantar fue ópera. Anda. Bueno, pero muy mal, o sea, a mi estilo y tal, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú luego estudiaste para canto o algo? Sí, he estado Porque con... tú tienes una voz privilegiada. En España es una de las voces Bueno, más melódicas. Hombre, para cantar todo tienes que tener una voz melódica. Sí, bueno, tienes que tener, sí, la voz más o ¿Y menos cómo te das educada. cuenta que tienes esa voz? ¿O cómo te...? Pues eso, hombre, empiezas cantando y ves que tienes un registro que puede que estás afinando más o menos. Vamos, pero... que ves que no se van los otros, es que eso está bien, ¿no? Eso es. No, y luego tiene una parte muy importante que es la técnica. Porque Claro. él ¿Pero canta cómo se adquiere esa técnica? estudiando. Eso sí, Claro. sí, sí. Yo estaba con tres en la Como profesores. tú con la guitarra. Sí, yo no canto No, con pero tú técnica, ahora- pero Carlos, o sea, por ejemplo, el último concierto que hemos dado, pues cantó ¿cuánto cantaste? Como 11 boleros primero, Pues en total, Javi, fueron como unas 34 canciones. 34 canciones. Sí, más o menos. Y al día ¿Qué? siguiente ¿Has podido está- cantar 34 Sí, canciones lo que seguidas? pasa, pues sí, lo que pasa que bueno que... ¿Y cómo acabas está- con el diafragma y las No, bien, ¿No bien, tienes bien. agujetas Me luego? hago más daño. A ver. Después, cuando termina el concierto, ponen la música alta, se me acercan y tengo que hablar a gritos, ahí es cuando me fastidio la voz. ¡Qué fuerte! Pero si tengo los in-ears, me escucho perfectamente y con el micrófono, pues yo canto, Joder, cómo canto mola. bien. Sí. Pues luego nos cantas una canción, ¿no? Sí, sí, sí. Toma. Sí. Muchas gracias. Qué sí, guay. claro. Pues nada, y qué de cosas. Movida madrileña, que yo estoy Sí. ahí especializándome con tanta gente que viene de la época que me gusta Sí. mucho, porque yo la pillé cuando acabó, pero yo me metí en una movida de los 90, que tampoco Sí, estuvo vale. mal, porque se fusionó todo y fue un escándalo también. Sí, sí. Y ya habíais abierto camino vosotros y ya nos vino muy bien para liarla más. Sí. Entonces, ¿qué grupos había en esa época de la movida? ¿En los 80 o Sí, de 80. cuando empezamos? Básicamente eran pues, Nacha Pop, Alaska, Radio Futura, Ah, Los Este- secretos. Los Secretos. pues, Mamá. sí, eran los grupos que más nos gustaban, pero había un montón. Si es que sí, porque también estuviste con Aviador Draw. eso es, Sí, sí, estuvimos Fahrenheit. participando en ese concurso y mucha gente, los elegantes, los Nikis, es que Ostras, los había Nicky, los elegantes. muchísimos grupos de aquella época. Y entonces, por ejemplo, ¿qué recuerdos tienes tú de ahí? Porque como habla más él... Sí, sí, sí. Hombre, fue una época muy divertida porque primero éramos todos súper jóvenes, ¿no? Wow. Y, A ver, se muere Franco y la gente dice, ahora vamos a darle caña, podemos hacer lo que nos dé la gana, que antes no se podía, ¿no? Eso fue una revolución. Sí, sí, la verdad Fue una que sí. expresión Y- cultural, yo creo, sí. Y luego al estar metidos un poco en ese mundo, por ejemplo, del el Rocola y el Marquis, pues traía muchos grupos extranjeros, entonces era un privilegio. Claro, y Iba- además grupos que no eran famosos y de repente se hacen, Claro. pues como Pues por fíjate. ejemplo, ponle... Spandau Ballet, U2, Duran cosas de Duran. esas. Claro, Ostras. venían grupos que entonces pues empezaban Que- y podías claro. verles y sin embargo luego ya se hicieron Mira, grandes estrellas y era complicado. Hicieron ¿no? una gira en el Rocola que se llamaba la gira Steve y Sí. venía, ¿cómo se llama este? Elvis Costello. Anda. Sí, sí, es verdad. Estuvo en la gira Steve, por ejemplo, pues le veías allí y veías todo, pues eso, los grupos que sonaban por la radio, los veías ahí en directo. Joder, qué fuerte, Entonces fue ¿no? una El época muy cantante de bonita. Roxy Music también le vimos, ¿te Ostras, acuerdas? eso era pero No. es alucinante de decir, mira, esta peña, y de repente en 10 años llenan estadios todos los días. Claro, claro. Guau. Spandau Ballet, y qué más han pasado por el Rocola que hayáis visto así. De grupos de aquella época, pues casi todos, de la movida casi todos. O sea, que sí que Casi estabais todos. ahí metidos. Decía Sí. él que no. No, sí, 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 estábamos sí. muchísimo en Rocola y en el Marquis. De hecho, en el Marquis tocamos de teloneros de Los Secretos. Ah, Cuando y ahí se es cuando despidió- empezó un poco... Porque ya eran Sí. conocidos ellos.
Sí, ellos ya sí, empezaron a ser conocidos. Y sobre todo después de grabar el Déjame, que cuando sacaron ese, era un maxi single. Y ahí rompieron. Wow. Sí, lo único que pasaba es que nosotros vivíamos en Boadilla. Claro. Y Boadilla en aquel momento pues no estaba comunicado. Había muy mala comunicación. Ya. Entonces no podíamos estar en Madrid todo el día, pues como hacían el resto de los grupos, de estar ahí de bares y todo eso. Entonces nosotros estábamos allí. Claro, y que luego cuando por la bajábamos, noche a ver cómo te volvías y te claro, grabas. claro, que alguna Porque vez los hemos otros tenido canallas se quedaban ahí. Claro. que tenías que volver a dedo, como se te pasara el último autobús. Ya ves. Claro, tenías que llegar a casa de cualquier manera. Y bueno, o sea, que entonces vosotros erais recataditos, no era, vea, ya, Claro, ya, pero ya por- iremos, ya llegaré. Como, por fuerza, como por hacía fuerza, yo. porque, claro, Vosotros estábamos a tan las, lejos. a las 10 hay que ir corriendo. Qué bueno, Éramos como la Cenicienta, teníamos nuestro horario. qué bueno. Y, por ejemplo, ¿qué proyectos tenéis? Pues mira, siempre estamos grabando, o sea, nosotros casi todas las tardes en casa tenemos un estudio ¿Ah? y entonces pues siempre estamos componiendo y grabando y la verdad que eso es lo que más nos satisface, ¿no? Lo pasamos muy bien y luego pues algunas de esas canciones pues las llevamos a directo, las sacamos por supuesto por todos los medios de las redes y es una motivación para estar siempre haciendo cosas, ¿no? Que es lo que nos gusta. ¿Y alguna gira o algunos conciertos? Pues mira, el año pasado dimos 22 conciertos, que para nosotros es Hombre, muchísimo. y para muchos que llevan muchos años Claro. no hacen ni 10. Claro, por eso digo. Buah. Pero vamos, que nosotros si el tema ya, al margen de que te guste pues el tocar en directo y todo eso, también el tema de la grabación es algo que nos gusta muchísimo. Y el ir sacando material, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es algo a lo que le dedicamos mucho Pero tiempo. mucho material, porque Javi no te lo está diciendo, pero tenemos casi 40 o 50 canciones en un baúl. Wow. Y tenemos Guardadas para sacarlas. Claro. Sí, pero es que encima Javi sigue componiendo. O sea, Tú. no- Sí, eso Claro. me gusta mucho. Joder. Y ahora, por ejemplo, que compones tanto y con la IA, ¿cómo lo ves? ¿Te vas a arrimar a ella o huyes para seguir con tu rollo? Mira, la IA, a ver, el tema yo creo que cuando la gente utiliza la IA pierde un poco la personalidad, porque al final no está haciendo nada que tú quieras, o sea, es un producto tú le das una serie de pautas, ¿no? Lo que llaman el prompt, y eso te hace la canción directamente. Entonces a mí eso pues personalmente no me sirve. Entonces yo utilizo la IA, por ejemplo, que la estoy empezando a usar ahora un poquito. Por ejemplo, yo no sé tocar el teclado. Ya. Entonces yo grabo las guitarras, hago las baterías y le digo, oye, pues hazme un tecladito. Pues me da una opción, no me gusta, pues hazme otro. Así hasta que al final hace algo que más o menos me cuadra. A ver, yo a lo mejor soy un torpe, pero luego lo coges y dices a un pianista de verdad, toca Claro. esto. Esa es la segunda parte. Ah, cuenta. Pero yo estoy hablando un poco, o sea, el maquetar la canción, pues hombre, pues para saber un poco, que es casi de textura, ¿no? De colores, digamos, ¿no? De, oye, pues me O sea, que interesa un para piano eso sí, acústico. para eso sí sirve, para Claro, para mí eso- moldearla Claro. y luego meterle tú el feeling, Y ¿no? cuando tienes ya un poquito la canción ya maquetada, pues dices, ahora cojo un buen teclista Y luego que nosotros... el teclista lo puede ya poner a su aire. Se nota el alma, eso se nota Claro. el alma. Mira, nosotros solemos colaborar colabora con Pau Álvarez, que es el productor musical de, ¿cómo se llama? ¿De qué, Javi? Pau Álvarez, digo. Ah, sí. Está sí. con Melendi. Con Melendi, o sea, y... es un teclista increíble y Oh, productor wow. musical. Mm. Y entonces, claro, él te hace unos teclados luego que no Ah, tienen y nada que ver con con la José Luis IA. Perales, Javi. Eso, con No, Perales, es sí. el Es director que claro, musical de vosotros Perales. os codeáis con unos músicos y lleváis una banda detrás de músicos como de estudio, sesión. Pues se eso llama, hemos y tenido son todos muchísima suerte. muy buenos. Hemos tenido mucha suerte porque hemos contactado con gente de primer nivel. ¿No? Y que ellos quieran tocar con vosotros Buah. también es por algo. Se lo pasa muy bien. Se lo pasa muy Todavía bien. no lo entendemos. Claro, porque no hemos contado que tú contasteis que no sabías tocar nada, pero había una batería ahí que compraste como pudiste y dijiste, me voy a poner yo a tocar la batería. Empezamos Y a tú con comprar una guitarra sí. que... Una Se guitarra del empezaron a curso comprar de los CCC. instrumentos de esa manera, sin saber quién iba a tocar nada. Qué fuerte, O sea, ¿no? sí, y poquito a poco pues cada uno se fue amoldando a lo que se le daba mejor. Jolín. Y- Pero tú fíjate que en este último concierto, por ejemplo, hemos tocado con Javier de Juan, que es el batería que grabó los discos de Mecano. Jolín. Grababan todo, en los años Pero- 70-80 grababan Sí. todo. Bueno, es que estáis Rocío Jurado. muy bien codeados con Es los el que mejores. fundó la década prodigiosa. Claro. con Javier. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, estás tocando una gente con un nivel que la verdad Esa que... batería de una etapa de Cadillac también fue. ¿Sí? De Juan, sí.
Sí, sí. Claro, es que los ves tocar, ya simplemente tocar con esa gente en Claro, directo, al o sea, final. te da una base, una consistencia, una tranquilidad, que es que parece que estás tocando. Pues, Hombre, es que con la además cuando te filarmónica. arrimas a gente buena es cuando Sí. aprendes. Sí, Claro. Mira, Y el teclista está haciendo la gira con Janet. no No sé si te jodoes. acuerdas, sí, claro. Juan Robles. Qué bueno, Juan Janet. Robles. Ostras. Y entonces, por ejemplo, en esa época, ¿cómo consigues comprarte una batería y un piano? Hombre, es que estamos hablando de una época de casi los años 70. ¿Cuento yo la anécdota, Javi? Sí, la joder, primera claro, batería porque que compramos. A ver. Sí. Pues que tenía como uno de los pies soportes de la batería Wow. era una tubería. No jodas. Sí, sí. O sea, que estabas ahí buscando la Era vida. un desastre de No, batería. pero que era que aquello. todos los fines de Pero bueno, semana teníamos una hucha y poníamos un poquito de dinero cada uno. Creía que ibas a decir, no, ponía otro trozo de tubería. como los Mario Bros. No, pero íbamos poniendo ahí un poquito y al final pues conseguimos comprar unos instrumentos así muy básicos. Wow. Pero bueno, servían. Qué de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, Janet, que siempre estaba en Benidorm, ¿qué os pasó a vosotros en el Festival de Benidorm? nosotros ahí tuvimos un poquito de suerte, digamos, ¿no? Porque contactamos también con una compañía discográfica que hizo esa incursión en el Festival de Benidorm. Y nos introdujo a través de Radio Cadena Española, se llamaba. Toma, ya. Nos introdujo en ese festival y estuvimos además compartiendo también escenario con Fernando Esteso, no sé si te suena. Hombre, ¿cómo no me va a sonar? Anda. Sí, pues, Pajares y Esteso. Claro. Exacto. ¿Y qué hacía? Sí, ¿Pero sí. ese cantaba? Sí, participó. Sí, Sí, lo imitaba muy bien a Julio Iglesias, me parece. Estaba viendo todo el mundo. Esteso. Sí, Pero sí, ¿sabes sí. quién ganó ese festival? Julio Iglesias. Sabina. Sí. ¿Sabina? Sabina ¿También ganó estaba ese Joaquín festival. Sabina ahí? Sí, sí. Sí. No joder. Fue donde salió Sabina. ¿En serio? Con la canción de Princesa. Bueno, es que también vaya temazo, Claro. ¿eh? Claro. Y luego fíjate. también como artista invitado aquel año estaba Bertín Osborne. También. Ujú. Pero ellos para hacer un poco su paripé, ¿no? Bueno, son estrellas que invitan para final de fiesta, digamos, ¿no? Jolín. Pero lo pasamos genial porque... ¿Estuvisteis interactuando con todos ellos? No. ¿Y por qué? Bueno, en una fiesta que dieron después sí los vimos. Ah, Pero bueno, ellos estaban en las alturas y nosotros en las bajuras, ¿sabes? sí, no, ellos Claro. estaban en otra... Bueno, que va por caracteres, ellos son Sí. más gente... No, a ver, que gozosa. aparte a ver, yo tenía 18 años, mi hermano Claro. tendría 19. Sí, pero, Ah, ellos, con éramos muy 20, pero ellos jovencitos. tendrían 20 y también les daba No, igual ellos eran un todo. poquito más mayores, ¿Ah, sí? yo creo. Sí. Y Julio Iglesias estuvo por ahí, porque como ese también ganó un No, festival. Julio Iglesias no Ese año no. No, pero él salió de un festival de Benidorm. ¿Salió? Sí. Ujú. Ah, bueno, él Participó. salió famoso ganando ahí. Que es cuando empezó su Claro, carrera, ¿no? Claro. Es que entonces ese festival abría muchas puertas. Sí, era Ujú. muy bueno. Joder, tío, pues yo creo que te estoy dejando niquelado. Genial, muchísimas Lo gracias. voy a sacar un poquito Ujú. y a ver qué pasa. A ver si te gusta. Genial. Y nos vamos un momentito a publicidad con Totem. Con Totem. No se vayan. Ahora venimos. En la peluda donde el rock tiene su casa, artistas y más. Una pregunta, ¿y qué relación tenéis con Cadillac? Por ejemplo, va a venir la próxima semana Cadillac y yo creo que soy José María amigos. Guzmán. Sí. Conocemos a José María Guzmán. Y Javier Pues de fue, Juan. Y a Javier de Juan. Vale, ahora cuando venga la semana que viene, ¿qué le puedo preguntar? A José María Guzmán. Sí. Toda la historia de Cadillac. Tienes también la de la historia de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Tiene otro grupo que se llama Los Hobbies, con el que hace versiones. Le puedes preguntar de todo. Qué bueno. Es una historia musical viviente. Bueno, y Es es un un referente músico musical español increíble. increíble. José Wow. María Guzmán es Y brutal. canta que te mueres, compone que te mueres, toca la Canta guitarra mejor que que te tú. mueres. ¿Eh? Canta mejor que tú. Bueno, mira, una canción Tú, que que él va a decir que no, pero es otro estilo, pero Ah. una canción que seguro que conocéis todos. A ver. La de la película de Toy Story. Tarareala. Sí. Ah, Hay pues un amigo en mí. Es él, Ese es la él. voz. La Sí, voz sí, es sí. suya. Wow, o sea, que él Claro. ha doblado en español. Sí, Sí. claro, Wow. y ha hecho un Ya. montón de anuncios y Sí. cosas, de anuncios de Tenemos Coca-Cola. chica nueva en la oficina. Es él. Es él. Madre mía, como lo que me gustaba, bueno, era la chica, no la Claro. canción. Sí, sí, Bueno, sí. y nosotros tenemos la anécdota que colaboró en una canción con nosotros también, una canción nuestra. Joder. Y bueno, pues fue allí, empezó a cantar, cantó la melodía principal Sí. y dice, bueno, pues venga, voy a hacer unas voces.
y empezó a hacer voces y nosotros nos mirábamos ahí un poquito diciendo, bueno, este se le ha ido un poco la pinta, ¿no? ¿Sí? Como de... ¿Y? Digo, Sí, la verdad que sí. y al final junta todas las voces que había grabado y espectacular. O sea, tiene un sentido musical. ¿En qué año? Porque eso ahora hay gente que lo hace, pero claro, en esa época... No, ¿quién esto hacía? te hablo hace, ¿qué sería? 2018, 2019, un poquito antes de la pandemia. Ah, Un vale, poquito antes sí, de la sí, pandemia, sí. pero ya te digo que luego mezcló todas Bueno, las yo en esa época voces. sí lo había visto, pero claro, te vas poniendo tocas una cosa, luego otra y lo juntas. Claro, ¿no? las voces Buah, pues empieza a grabar una, otra, qué tío. todas diferentes y al final cuando las juntó nos quedamos Joder. impresionados, o sea, brutal. Es un hombre con un sentido musical increíble. Sí. Bueno, es productor musical también, si es que es una, vamos, es una institución en España, José María Guzmán, ¿eh? Qué bueno, Es tío. otro nivel de, O sea, de que tengo músico. una buena suerte Bob. trayendo a Totem y a él. No, tiene suerte trayéndola a él. no, aquí... No, que de verdad que es brutal, Qué ¿eh? O sea, bueno, tío, joder. Vamos, de hecho el grupo que tenían original, CRAE, que le llamaban, era un grupo todo de voces. Y Joder. entonces era el equivalente a algo. Sin música. Tocaban acústicas, pero era, bueno, la verdad que tocaban un poco de todo, pero fundamentalmente eran voces. Joder. Y era el equivalente a un grupo americano que se llamaba Crosby, Stills, Nash and Claro, Young. hombre. Claro, pues era la versión española. Joder. O sea, para que te hagas una idea del Joder. nivel de músicos que eran. Sí, ¿no? Brutales. Pero este tío ya es ya es mayor, ¿no? Es un poquito, sí, ¿eh? Más mayor que vosotros. a lo mejor. Sí. No sé cuántos años más. Carlos, Pues como 10 años. como 10 ¿Ah, años sí? más, sí. 10 años más. Joder, hombre, Pero es se que conserva de tú vida. ahora con el corte de pelo que te he hecho parece que tienes 40. Y Tengo luego, 41. pues mira, el chico que toca tecla con nosotros es el hijo de otro de ellos. Sí. También. Claro, que es otro... Joder, estoy ya ahí todos conectados. Está todo conectado, sí. ¿Cómo mola? Sí, la verdad que sí. Y a ver, vosotros, por ejemplo, ¿qué hacéis en vuestro tiempo libre? ¿Qué tiempo libre? Anda ya, a ver, si tú te... No, yo trabajo. Ah, ¿sí? Yo trabajo y luego, pues todas las tardes, me dedico a la música. Ah, o sea, tu En trabajo plan- luego cuando acabas te dedicas a la música. A la música, como Pero diversión. tienes que tener ratos libres porque tú has hecho trial, que yo soy motero, Sí, me gusta mucho eso la es muy, moto. muy de fin de semana y todo Joder. eso, o sea, hay que sacar tiempo para todo. Pero, ¿y cuántas cosas te has roto? Porque el trial no, te no, cae para los lados. la verdad que no, me he pegado alguna buena, pero de momento... Yo hago enduro y bueno, también, pero nunca he visto como digo, joder, cómo suba una roca con la moto de trial. Hostia, eso es una técnica y una práctica. Bueno, sí, pero que llevamos toda la vida, así es que eso es claro. Claro, pero para eso tienes que caer mucho. Es como digo, en el enduro te caes y hombre, que si no te caes no haces enduro. Ya, pero si el tema yo creo que es un poco ir a tu nivel, Ah. ¿sabes? O sea, yo no hago cosas que sepa que lo mismo no... Bueno, ahora, pero cuando empezaste de joven estarías inventando movidas con la moto. Bueno, sí. Pero Pero- con un grupo de amigos que tendrías para salir a hacer trial, ¿no? Sí, seguimos saliendo en un ¿Ah, buen sí? grupo, sí. ¿eh? Joder, qué guapo. Somos muchos. Y a ti, como eres coronel, teniente coronel, por los aviones, no por las motos. No, a mí me ha dado pues, por las armas, matar gente, eso es lo que me gusta. Coño. Hay mucha sangre, ¿sabes? Y qué Eso, tal- desparramado, y qué tal- cosas, ¿eh? Pero porque así se duerme mejor luego, ¿no? Que va, que va. Lo Sí, mío pero- son papeles. ¿Algún hobby como ir con la moto? Bueno, a mí el hobby, lo que más me gusta es el cine. Ah, El qué cine, bueno. las series, esto me encanta. Joder, macho. Qué bueno. Pues no sé, son muchas cosas. ¿Alguna cosita ahí para recordar más cosas buenas, anécdotas? Del grupo de cosas que hayamos hecho. Claro, del grupo, de gente que hayáis conocido. Pues mira, aunque no estaba mi hermano en la época de los años 90, Ujú. cuando hicimos el Hold the Line Espera, ¿y de por qué no Toto, estaba? ¿eh? ¿Por qué no estaba? Porque estaba en Estados Unidos estudiando. Ah, Entonces fue una fase que estaba ausente y yo seguí con el mismo grupo. Con el mismo grupo no, con el mismo nombre, pero con gente diferente, ujú. que era más enmarcado en el AOR. Claro. Ahí tocamos de teloneros con Deacon Blue, por ejemplo. ¿Con? Deacon Blue. Ostras, Era un grupo de entonces... Tocamos en el pabellón del Real Madrid, que ahora ya no existe. madre mía. Pero ¿sabes lo que más me encantó? Es que estaba pisando el mismo escenario, no de Deacon Blue, sino de Queen, que lo había visto unos cuantos años antes. Madre mía. Joder. Cuando sacaron el LP de jazz, Ujú. pues llegaron ahí de gira y fue la primera vez que los vi en directo. Bueno, la primera y la única. Pero fue el primer grupo extranjero que ¿Pero vi. conociste viste a Queen? Queen. Joder. Había Freddie Mercury, a todo lo que era
la formación original en aquella época. ¿Pero estuviste con ellos ahí o lo viste no, en directo? Más quisiera, no, lo vi en directo Ya. y como Joder, un ver fan a más. Freddie Mercury, ¿eh? Bueno, yo os tengo que contar una anécdota Venga, de Carlos, que luego la, De él. la remate él. A ver. Pues que conocéis todos el Costa Concordia, ¿eh? ¿Os Ah. suena? El crucero ese que Sí, se hundió. sí. Pues iba mi hermano y mi padre. Lo joder. Sí. Sí. Pero un Y crucero, no me echaron de la Armada, tú Sí, fíjate. iban en el Después de Costa hundir un Concordia, crucero no me fíjate. echaron. ¿Y qué hiciste para que se hundiera? Pues quitar el tapón, sí, está ¿Eh? claro. Quité el tapón y empezó a entrar agua. Oye, una de vuestras canciones más famosas. Pues la primera, digamos, con la que más nos reconoce la gente es con Háblame. se llama. ¿Cuál? Háblame. Háblame. Ujú. ¿Y cuál más? Pues de aquella época Todo me da igual, Recuerdos, Tal vez sea mejor. ¿Y cuál vais a tocar hoy? Otra vez. Pues hemos preparado, bueno, lo ha preparado Javi, un ¿Mm? popurrí de 3 canciones refundidas en una sola. Qué guay. Para hacer, Pequeño popurrí. sí, un mix, lo que le llaman un mix. Pues Sí, vamos porque a hacer veces nos eso. lo piden en directo Claro. y es una forma así de recordar varias canciones. Qué guapo. ¿Y qué cosas todavía no habéis hecho que os gustaría hacer? Porque claro, de una vida tan intensa, Pues yo, la música... Particularmente una macrogira mundial, que eso ¿Sí? no llegará ¿Te nunca. molaría? Pues ir a Latinoamérica, me encantaría. ¿Ah, sí? Sí, porque allí la gente es como, no digo que sean más agradecidos, pero que reconoce mucho más la música española. Sí, eso sí. O sea, a ver. grupos que aquí a lo mejor, Sí. pues sí, los tratas con cariño, los quieres y tal, van allí y son superestrellas. Sí, lo sé, es alucinante. Sí, sí. Y muchos grupos que, por ejemplo, aquí te mandan a la porra y luego se van a triunfan en Latinoamérica cuando llegan aquí. ¡Oh, son españoles! Sí, y Claro. cuando yo quería... Claro. ¿Dónde estaba cuando Tienes quería...? que triunfar verdad. fuera Te para luego necesitaba. triunfar Bueno, de dentro. eso se queja todo el mundo. ¿no? Ya, pero es alucinante. Sí. Que si no triunfas fuera, Sí. pasan de ti. Cuando triunfas aquí en España, te hacen la ola a todos. Joder, macho. La Mónica Naranjo la pasó eso. Funciona No así. diga nada, ¿no? Sí, que vino de México muy famosa y aquí todo el mundo se la rifaba, pero cuando ella empezó aquí no la ayudaban en muchas cosas. Entonces era Latinoamérica y tú que has estado viviendo en Estados Unidos, ¿te quedarías allí o no te mola? No, me gusta mucho más España. Bueno, aquí la comida No, de pero aquí todo. y el sol, eso no tiene precio. No, yo pero- tengo amigos y es que España. Digo, pero tío, tú no sabes lo que estás diciendo. Vete a vivir a otro país, que no hay nada como España. No, Digo, yo- esto es el paraíso. Yo te digo El que paraíso. lo La mejor de comida, España, la luz, ¡viva España! pero lo mejor de España es la gente. De Bueno, verdad, ¿eh? eso O sea, sin lugar a lo dice dudas, todo el ¿eh? mundo, que la gente que viene somos gente muy abierta y tal, pero esas 3 cosas, que la gente que se queja de España, y luego cuando yo he estado en muchos países, pero a ver, mi mujer es alemana, en Alemania es muy bonito, pero hace un frío que pela. Ya, ya. Sí, sí, la climatología No, y luego se comer. influye. Y la Que comida. también cuesta encontrar un sitio para comer un poquito en condiciones. Bueno, es que ellos están acostumbrados a su comida, Claro. pero claro, tú llegas a un país y tú no estás acostumbrado a su comida. A mí me gusta mucho el codillo, pero el primer día que llego siempre que me lo como me pongo malo. claro. Es que no comen más que codillo en Porque Alemania. no está, pero está Las buenísimo, salchichas. la Sí, verdad. sí, no, sí, que sí, como sí. tú no estás acostumbrado, Mm. pues nada. Entonces, ¿qué países has estado? Yo, en muchos. Por eso, En muchos. ¿cuál te ha marcado? ¿Cuál te ha gustado? Pues a mí la verdad que como país me gusta mucho Francia. Anda, Sí. bueno, porque está cerca, ¿no? No, porque he ido muchas veces a ver lo de la ruta de los castillos de Loira Ah, y todo eso, y es joder. espectacular, la verdad que es muy, muy bonito. Y Normandía, Javi. Pero lo mismo, Normandía. Normandía, sí, estuvimos viendo... Como el desembarco. Sí, estuvimos Sí, sí, viendo sí, todo. está- Bueno, Están todas las playas. Pues, ahí. claro. Y tienen museos para que lo puedas ver, No lo me recrean extraña. con películas. Está Sí, genial. sí. Está formidable. Y luego, bueno, hace un par de años me fui a ver también la zona de la batalla de Verdún, Ujú. que es todo la Alsacia, que es una zona preciosa también, ujú. frontera con Alemania, Qué claro. bueno. Y la Sí, verdad ahí que... está Francia, Italia, Alemania. Sí, está todo pero son mezclado todos ahí. pueblos medievales, es muy, muy bonito. Jolín. Es una zona espectacular. Pero para vivir España, digo yo, no conozco ningún otro sitio.
por el que lo Es cambiaría. que en ¿sabes? España la gente yo creo que es muy cordial, que vivimos en la calle, hacemos fiesta de todo. Tú te vas a cualquier país, van a comer, comen y se van, Sí. punto. Aquí no, aquí Aquí comes, hasta que no tienes te tu- echan, Claro. no te mueves. Exacto. Es que eso no pasa en ningún país del mundo. O sea, que nos interrelacionamos muy bien y nos gusta mucho estar con la gente, estar con tus amigos, A ver. tener tertulias. Entonces, todo eso fuera no se lleva, no se lleva. Viajar adquieres mucha cultura, pero luego yo al final, que vayas a un sitio espectacular, a los 15 días dices, ay, me quiero ir a mi casa ya. Pero yo he estado en Las Vegas, en Miami, los últimos viajes, y sí, me voy a Daytona a ver la moto, me alquilé una moto para Cañón de Colorado, la hostia, es impresionante, pero llega un momento y dices, me quiero ir a mi casa. Sí, sí, Porque sí. luego, claro, eso es otra cultura al fin y al cabo. Pero viajar, recomiendo viajar es que la precioso. gente viaje mucho porque entonces más cultura Sí. se adquiere porque conoces No. cosas que puedes traer a tu país. Y para Con apreciar lo que ideas, tienes. coges ideas, ¿no? o como cuando te vas tú a ver a Nashville un grupo de música Sí, para sí. ver qué hacen y por qué, cómo, ¿no? ¿Tú has hecho algo de eso? Hombre, yo en Estados Unidos, que también estuve una ¿Ves? Que temporada. si no, se lo saco. Claro. Sí, pues estuvimos viendo a grupos de primera. Bueno, Javi más. Pero yo, por Bueno, ejemplo, porque estuve vivía viendo- allí, pero... Claro. Estuve viendo a Chicago y me quedé pegado. Ostras. Me quedé pegado. Claro, además... Bueno, uno que te gusta a ti, seguro. Def Leppard. Joder, claro. Pues lo vi tocar allí también. Bueno, ¿no? yo los he visto en Madrid, pero Ah. no es lo mismo verlo en Estados Claro, Unidos. Claro. Yo aquí le he visto con Motley Crue a los de Leppard. Ah, fíjate. Sí, hace 3 años. ¿Y qué más grupos has visto ahí? Pues al Grupo América, al Arreo Speedwagon, vi a Santana, estuve hablando con él además. ¿En serio? Sí, cuando ¿Y acabó el eso? concierto, pues se acercó ahí y estuvimos hablando con él, porque era una época en la que él había pasado un poquito ya su fase, porque él empezó fortísimo, claro. Y luego tuvo una etapa así como un poco de capa caída, ¿no? Y entonces pues tocaban pues, por pueblos. Y entonces, Santana, sí, este era un pueblo que se llamaba Cocoa Beach, que está ahí muy cerca de Cabo Cañaveral. Joder. Y cuando acabó el concierto, pues estuvimos hablando con él allí tranquilamente. Pero Santana es Claro. el mejor guitarrista de blues Sí. de música latina del mundo. Sí, sí, pues en Joder. aquella época ya te digo, luego recuperó otra vez, bueno, la popularidad. ¿Sí? Sí, pero hubo una temporada que estaban todos los grupos así un poco, América igual, por ejemplo, que era un grupo que llenaba estadios, pues lo veías tocar en pueblos. Y acuérdate, Javi, también que me lo cuentas, y yo la verdad es que tengo una envidia de eso, que estuviste con Glenn Frey. ¿Con cuál? Con Glenn Frey, de los Eagles. Ah, Joder, fíjate, chaval. con los Eagles. El Hotel eso. California. Claro, pues los vi tocar a Glenn Frey y a Joe Walsh. Este es un buen programa para que la gente joven que está por Claro. aquí busque estos nombres y flipe de Hombre. la música que se hacía antes. Pues tú fíjate eso, tocando en un pueblo a mediodía, comiéndose un bocadillo ahí, además el tío, how you doing? Que suena así muy el Joe Walsh, y tocando todas las canciones de los Eagles, o sea, es que era brutal, eso era... Joder, chaval. Claro. O sea, un tío humilde, ¿no? Porque para Uf. ser quien era, hacer eso, Pero bueno, tú fíjate, los Eagles. joder, pues uno de mis grupos favoritos también. Soy más de... Bueno, es que marcó una época. Yo por mis tíos, pero Sí. claro, los Eagles y el Hotel California. Yo soy más de la Creedence, Ah, pero, bueno, pero también, los claro. Eagles también molan mucho. Y nada, te estoy dejando de Es que lujo. para ¿eh? nosotros, sí. como te Me comentaba, hacía los falta. Eagles es una referencia. Los Eagles. Porque, claro, porque nosotros nos hemos basado mucho en la estructura de canciones que ellos hacen, Ujú. los coros, las guitarras. Javi, por ejemplo, mete muchísimos recordings. ¿Mucho? Recordings, arreglitos de guitarra, Wow. ¿sabes? O sea, no es el típico acorde raca, raca, raca toda la canción, no. Madre. Él mete detallitos que es justamente lo que hacen los Eagles. Ellos son dos guitarristas, sí. Hombre, fíjate el Hotel California que hacen el final, Claro. que es una respuesta, un diálogo entre guitarras, todo el O sea, es final. como pasarse los punteos. Claro. Eso Eso es brutal. Eso lo hacen mucho los Lynyrd Skynyrd, los sureños. Sí, Llevan 3 guitarristas y hay un punteo de 15 minutos y es que se pasa el punteo de uno a otro Fíjate, todo el claro, rato. Y es claro, alucinante, ¿eh? claro. Eso no lo hace la IA. No, no, eso no. No, hay cada grupo todavía impresionante. Pues Javi juega mucho con eso, Qué bueno. con meter muchas Ah, guitarras, pues ahora las mete en va, estéreo. con la acústica se puede hacer. Bueno, con la acústica Vale. es un acompañamiento básico. Vale, guay. Eso. ¿En qué se basa un acompañamiento básico? No, hombre. Porque también lo que hacíamos eran muchas voces.
En el grupo también nos basábamos mucho en las voces, por lo que te decía un poco Carlos, que era tipo Eagles, todo así. ¿Tú le metes voz ahí para Sí, de coro con la él? acompaño un poquito, sí. Qué guay. Joder. ¿Y cómo se hace llevarse tan bien los hermanos? Yo con los míos no me hablo de hace 15 años. ¿Vosotros cómo lo conseguís? ¿No discutís nunca ni nada? Pues a lo mejor porque nos une la música. Claro. ¿Sí? Sí, Qué claro. bueno. Es que llevamos toda sí. la vida. Ya, pero llevarse bien es admirable. Yo os veo, vamos, de cantadores, los dos ahí de colegas, Sí, y sí. yo ahora no lo puedo hacer con mis hermanos y me gusta verlo. No, pero Tenemos aparte yo creo mucha que nosotros comunión tenemos musical. un poco, cada uno separada su función en el tema de la música. Sí. Yo no estoy nada, por ejemplo, en redes sociales, Ya. no estoy nada metido. Carlos se encarga de todo eso, es el que mueve un poco, es como si fuera el manager del grupo. Joder. Y a mí me gusta más por la parte esa de componer, arreglar, Ándale. un poco el día aprender a mezclar, pues todas esas cosas. Entonces, al tenerlo tan separado, pues la verdad que no hay ningún roce. Bueno, pero Claro. también, aunque no haya ningún roce, el llevarse bien, pues tampoco es fácil, porque cada uno es como de su... Es que no, como lo conozco hace muchos ya, años, ya. No, pero me gusta, por eso lo he contado, porque lo veo, digo, qué raro. Como lo hacen, dame la receta para que nos discuten, que yo, Receta, pues que yo con mis hermanos no podemos mi ni ver. cuñada que cocina muy bien y me invita muchas veces a comer. cocina muy entonces, bien? No, eso yo no une, le- parece que no, pero une. Dice Esas que comidas no, tan que ricas no, que mi hace. cuñada, Ah, dice la su cuñada. cuñada, Sí, mi Hombre, mujer. tonto no es, no se va a casar con una que no sepa cocinar. Ha sido la base de mi supervivencia. Ah, la mujer. Su mujer, ¿eh? Sí, sí. No, pero mira, por ejemplo, toda la pandemia pues la pasó en casa. Sí. Claro, y entonces yo la verdad que lo pasé muy bien. Sí, ¿por qué? Porque tenías Porque, comida. claro, te levantabas, bajabas al estudio, Qué bueno. comías, te echabas una siesta, volvías al estudio. Claro, fue Mira, una yo época- las cosas como son. Yo lo siento un montón. Me gustaría que hubiera otra pandemia, porque han sido los 2 meses más guays. Vamos, Pues yo igual. me quedé en el chalet, me hice un suelo de cemento, que si no lo puedo hacer. Bueno, a mí me vino también muy bien. Pero bueno, Sí, fue luego muy duro. Hubo mucha gente que se deprimió con la pandemia y yo, Hombre, al pero final si vives en yo un me pisito deprimí pequeño- cuando acabó, me Sí. deprimí, sí. Ah, pues tú como yo, ¿eh? Por Tú eso. como yo. Y nada, hay que reinventarse. ¿O no? Pues sí, hombre, ¿Y vosotros en la música cómo reinventáis? pues hombre, no sé, yo es que como cada canción es pues un enfoque diferente, ¿no? Ujú. O sea que no es que hagamos siempre el mismo estilo y eso es un poco la ventaja también de ¿no? Como ya no funcionas a nivel de compañía de discos ni Ujú. nada que te puedan decir a lo mejor o que te marquen unas pautas, pues nosotros es un poco lo mismo hacer una canción más tipo funky, que haces una más tipo acústico, tipo Eagles o... Joder, como mola, Claro. ¿no? Y entonces la verdad que pues siempre tienes retos. Jolín. Bueno, muchachos, pues ahora lo seco un poquito Buah. y una cancioncita, Espectacular, ¿eh? ¿vale? Sí, señor. Bueno, un arreglito Buah, rápido y cómodo. qué buena falta me hacía. Pues nada, vamos a secar un poquito y venimos en un momento. Oye, qué genial, ¿eh? De verdad. Bueno, arreglado un Sí, pelín. joder, vamos. Bueno, pues nos va el gran grupo Totem a demostrar una de sus super canciones que se titula Son 3 en una, es un mix. Mejor, Ah, mejor, así, un popurrí. Un popurrí. ¿Y cómo se llama? Pues. Vamos a tocar el es- Todo me da igual, todo me da igual, Venga. sí. el Tal vez sea mejor y Y recuerdos. recuerdo. Muy bien, pues ahí, con Totem, vamos para allá.
¡Bravo! Tote, nos vamos acostumbrando. Hasta la semana que viene. Esto es No Te Cortes. ¡Bravo! En la vasca beber birras y también hablar. En la Perú Diva, donde el rock tiene su casa, artistas y más.